Buenas tardes, niños, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Háganme el favor, envíen al WhatsApp los grupos, envíen el archivo PowerPoint para escoger cuál va a exponer. Por favor. Bien, en la clase de hoy tratamos los derechos humanos, ¿no? Eso nos toca hoy día. Vamos a ver un video introductorio y de ahí sorteo el grupo que va a exponer, ¿no? Pongan atención. ¿Me confirman si se ve? Sí, ingeniero. ¿Escucha? Sí, ingeniero. Human rights and geez, that's a good question. Human rights. Wow. I don't even know how to give a definition. I'll probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. this is a very large debate. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. It's not easy. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Maybe the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra.
Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Zero, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común, niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad y justicia.
igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Muy bien, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Qué les pareció? Veamos. Claro, bien resumido. Veamos ahorita. ¿Quiénes han enviado las diapositivas? Bien, veamos grupo 1, grupo 8, grupo 7. A ver, vamos con el grupo 8. Déjenme ver, descargas. Andrade, Flores y Ceballos. Dele. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Me dicen continúa o siga y yo le cambio la diapositiva. Dele. Ya, economista, buenas tardes. Ya, somos el grupo número 8, economista. Bueno, a ver, nosotros le vamos a exponer hoy día a nuestros compañeros sobre los derechos de origen y evolución histórica. Ese es el tema que nos toca hoy día y sobre la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? El origen del derecho, así se remonta necesariamente a los primeros intentos por conducir a la sociedad agrícola de la humanidad, antigua hacia un objeto común, garantizando a la paz social y algún tipo de orden productivo. De esta manera, el derecho habría surgido de la mano de las primeras formas primitivas del Estado. Nos da a entender de que el origen no solo se basa en la forma organizacional que se mantuvo o se mantiene ahora en adelante, sino que el derecho nace de lo que nosotros realmente deseamos poder alcanzar. La siguiente, economista.
la historia del derecho, vamos a introducirnos un poco a la historia de cómo nace realmente el derecho. Dice, la historia del derecho se ocupa de la historia de la formulación, aplicación y comentarios del derecho, y la historia de las instituciones sociales, reguladas por él. De esta manera se integra la historia del mundo del derecho, obtenida de los textos jurídicos y la historia de las instituciones, bien sean públicas o privadas. La naturaleza propia de la historia del derecho como disciplina hace que haya de situarse entre otras dos ramas del saber, como son las historias y el derecho. La disciplina se imparte mayoritariamente en las facultades de derecho. Buenas tardes, compañeros. Yo expondré acerca de la evolución histórica de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Obviamente con los países que estaban en ese momento de acuerdo. Habían unos países que no votaron en contra, pero se mantuvieron al margen de la votación que se hizo ahí en la ONU. Unos eran la Arabia Saudita, Sudáfrica y la Unión Soviética. Siguiente, profesor. Las primeras normas y leyes se ejercieron y preservaron oralmente y eran solo fórmulas breves que regían en el intercambio o solo solventaban posibles disputas en torno a la propiedad o la violencia. Pero a medida de la sociedad se hizo más compleja, también se complejizaron las leyes y surgió así la necesidad de tenerlas por escrito para conservarlas o siendo ya demasiado complicadas para memorizarlas. Uno de los hechos importantes es que después de esta liberación de leyes, después surgió los derechos de los niños basados en los derechos humanos. Buenas tardes, economista. Voy a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para todas las personas, vivan en su libertad e igualdad y dignidad. Siguiente. ¿Y para qué se concebía? La Declaración Universal de Derechos Humanos marca un hito. Por primera vez, el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales como independencia de su sexo, color, creencia, religión u otras características. Ya, gracias. Bueno, muy bien. Veamos otro grupo. Vamos con el grupo 1. Avilés, Cornejo, Rosero, Ruiz y Suárez. Sí, profe. Dele. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 1. Le vamos a hablar sobre derechos humanos, origen y evolución. Los derechos humanos. Los derechos humanos parten del concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos. Bajo esta premisa, que busca
evitar actos de barbarie. Se adapta una declaración universal, la que está compuesta por 30 artículos, y que todo ser humano debe de gozar por el simple hecho de nacer. A continuación, la siguiente diapositiva, profe. Ahí está. Ahí tenemos a continuación, son unos hechos que tienen alrededor de la historia de los derechos humanos. En el año 539 a.C., la conquista de Babilonia, donde Ciro el Grande conquista Babilonia y dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa. En el año 1215, la Carta Magna, 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos humanos de las personas. En el año 1776 tenemos la independencia de América. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales. Y tenemos el año 1789, donde la Revolución Francesa amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que los derechos son naturales. En el 1915, Gandhi comienza a difundir que todas las personas en el mundo tienen derechos, y no solamente en Europa, sino que en todas las personas, a través de protestas pacíficas. En el 1945, las Naciones Unidas será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. En el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH. En el 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU. Y es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos. Y el siglo XXI, que aún, a pesar de que los países ya se adscrito por la Declaración Universal, no cuenta con el peso de la ley. Y hay millones de personas que se ven negadas de los derechos que son básicos. La esclavitud sigue estando presente. Personas son perseguidas y discriminadas por su motivo de etnia o la religión, y así. A continuación, mi siguiente compañero. Le voy a hablar sobre la evolución histórica de los derechos. Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no pueden hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, las normas de la comunidad concebidas en la relación con el orden cósmico no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concibiendo el derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concebían facultades propias del ser humano en cuanto que tal facultades de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo el poder atribuido al individuo derivaba de un doble estatus del sujeto en el seno de la familia y el de esta en la sociedad. Fuera del estatus no había derechos. Antecedente remoto. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en el año 1539 a.C. Fue descubierto en el año 1879 y la ONU
lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Pueden enmarcarse en una tradición mesopotámica concentrada en la familia del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urukagina de la Gax, que reinó durante el siglo 2400 a.C. La siguiente. A ver, revolución burguesa y positivación de los derechos humanos. Las distintas culminaciones de la revolución estadounidense y la revolución francesa, hitos fundamentales del efectivo paso a la edad contemporánea, presentan el fin o el principio, según se quiera ver, del complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos. Si la revolución son el revulsivo que da lugar a gestaciones de derechos humanos, las diversas actas de nacimiento lo constituyen las declaraciones de derechos de la colonia estadounidense. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, buenas tardes. ¿Se me escucha, mister? Sí, dale. Sí, ok. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia, dado que es, pese a los antecedentes distintos de cada región, de cada país, de cada nación, se unieron los representantes de ciertos grupos para declarar para hacer una proclamación de un mínimo de estándares que deben de cumplir los derechos universales, los derechos de todas las naciones. Y es en la que se basan las naciones consecuentes, las naciones posteriores a eso. La resolución fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 en la tercera asamblea de las Naciones Unidas. Fue la resolución número 217, consta de 3 pilares base y fue resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, después de la cual se creó también las Naciones Unidas. La comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas durante la Segunda Guerra Mundial, y los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta como una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las naciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vemos lo que venía comentando, fue el consecuente de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Fue el trabajo o sea, el trabajo, la visión de este trabajo fue prevista desde 2 años antes de que se proclame, desde 1946. Ahí se empezó a formar el comité de redacción, integrado por representantes de varias naciones, que luego se amplió y dieron paso a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de Derechos Humanos. La siguiente diapositiva. Bien, aquí vemos a la que fue presidenta del Comité de Redacción de los Derechos Humanos, la viuda del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, quien presidió dicha redacción. La versión definitiva fue hecha por René Cassin, fue entregada a la Comisión de Derechos Humanos, que estaba sesionado en Ginebra. Pero el decreto se firmó en... Pero olvidé dónde fue firmado. Me disculpo. A continuación, mi siguiente compañero. Ingeniero, se saltó una diapositiva y yo iba a poner el origen, retroceder.
Anterior. Anterior, ingeniero. Del origen. Atrás, ahí, ya. Ya listo. Podemos apreciar una imagen, la cual es liderada por Eugène de la Croix, ¿sí? Que fue, Henri de la Croix fue hijo de un político llamado Charles de la Croix. Ya podemos apreciar la positivación a raíz de las revoluciones burguesas de los siglos XVIII, XVII y XVIII, que tiene que ver con la Revolución Inglesa, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. La ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 30 artículos de los derechos humanos considerados básicos. La siguiente, ingeniero. Ya. Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tiene su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales, que en la que algunas afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos y hacen referencias a proclamaciones como la Carta de Mandén de 1222, que fue la declaración fundacional del Imperio de Malí. Sí. No obstante, existen también quienes consideran que el occidente no ha creado la idea ni el concepto de los derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos. A continuación, mi siguiente compañero. Mi tema es redactores, profe. Redactores. Bueno, profesores, compañeros, al hablar sobre redactores, los que estuvieron involucrados en lo que es la realización de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. En febrero de 1947, un grupo formado por Eleanor Roosevelt, Pen-Chung Chang y Charles Malik comenzó a redactar la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la asistencia de la Secretaría de la ONU. La tarea era de formular un borrador preliminar. Le fue encomendada a John Humphrey, director de la División de Derechos Humanos de la Secretaría de la ONU. A raíz de todo esto, a raíz de una carta del presidente de la Comisión de Derechos Humanos al presidente del Consejo Económico y Social, de fecha de 27 de marzo de 1947. Este comité de redacción fue ampliado. Luego se estuvo integrado por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, China, Chile, Francia, Líbano, Estados Unidos, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál fue el propósito de este comité? El poder lograr un acuerdo en unos principios fundamentales, lo cual que se podían llevar a la práctica. Esa actitud conseguiría la adhesión por igual entre creyentes y no creyentes. Con el famoso católico Jacques Maritain, afirmó en relación con este mismo asunto que los países deberían esforzarse por lograr un acuerdo sobre una declaración de derechos humanos, pero sostuvo que es inútil intentar un convenio sobre el origen de los mismos. Gracias. Muy bien, niños.
Bien, entonces vamos a ver ahorita los 30 principios, 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, de lo que estamos hablando. Bien, vamos a ver, secretaria, ¿por dónde anda? Secretaria. ¿Existe mi secretaria aquí? Buenas tardes, profe. Disculpe que estaba no sé mucho, estaba en una emergencia médica conmigo. Dígame. Buenas tardes. Léame los dos artículos y me da su opinión. ¿Me repite, por favor? Que me lea los dos artículos y me dé su opinión. Artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice, derecho a la igualdad ante el sexo, discriminación, color, lengua, idioma, religión y política. ¿Su opinión? Bien, todos los seres humanos nacemos libres e igualitarios. Se presume que somos iguales ante la ley. Es decir, sin ninguna distinción y sin ningún tipo de discriminación. Tenemos derecho a la igualdad y a no estar discriminados, ni por sexo, ni por color, ni por lengua, ni por idioma, ni por religión, ni por política. No que eres testigo de Jehová, no que eres mormón, no que eres católico, eres evangélico. No importa. Somos igualitarios y tenemos los mismos derechos ante la ley. No que eres hombre, no que eres mujer, no tiene ninguna distinción. O no que eres gay, no hay ninguna distinción, ninguna discriminación, tiene los mismos derechos. No que es político, que tú eres de derecha, tú eres de izquierda, que tú eres borrego. Todos tenemos los mismos derechos, tenemos la libertad de pensamiento y de no ser insultados por ser de un partido político, o por ser una tendencia socialista, o ser una tendencia de derecha. Debe haber totalmente igualdad y respeto. Eso se llama respetar la opinión de la persona. Entonces, como no puedo convencerlo, tengo que decirle que es bruto, que es burro, que es borrego, que no sabe qué piensa, que es un ignorante. Pero no hay forma de convencerlo porque no tengo argumentos. O sea, esa es la falta de respeto a la opinión de la otra persona. Y todas las personas tenemos derechos a ser tratados de forma igualitaria y a no ser discriminados ni por el idioma, ni por la lengua, ni por la religión, ni por la política, ni por el sexo. Veamos el artículo 3, 4 y 5. Lea, por favor, Jessica. Ah, no, usted ya leyó. Pues. Vamos, lea. Johnny Suárez, lea, por favor. Y me da su opinión. ¿Quién, mister, perdón? Lea los artículos y me da su opinión. Yo, Suárez. Así es. Listo, artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Mi opinión sobre cada uno o en general? En general, o cada uno o uno que le llama la atención. Que llame la atención, que me haya parecido que resalta más el 4, me parece que es fundamental lo de la esclavitud, porque los otros están un poco, pese a que se vulneraron, un poco implícitos. Pero el de la esclavitud creo que sí marcó un antes y un después importante. Sí, por supuesto, pero también el primero, el de la libertad, el derecho a la vida, el no al aborto. Ahí hay una polémica, de hecho en otro curso salió la polémica con gente que está a favor del aborto, gente que está en contra, pero básicamente, al menos en lo personal, yo estoy en contra del aborto, y los derechos humanos hablan del derecho a la vida desde la concepción. No, que es mi cuerpo, yo soy, no, es tu cuerpo, pero el niño tiene un cuerpo pequeñito que en el momento que se crea, ya es un ser humano y por lo tanto tiene derechos a vivir. Y no puedes decidir por el cuerpo de otra persona. Entonces, ahí podríamos entrar en polémica y todo eso, pero básicamente este artículo lo que hace es defender la vida desde la concepción.
y nadie podrá ser sometido a torturas, que indica que por más que la persona haya delinquido, o sea un terrorista, o sea una persona a la cual haya que investigarlo y sacar la información, no se lo puede torturar, ni degradarlo, ni hacerle crueles, tratos crueles, por el hecho de ser humano. Tiene derecho a ser respetado y a no ser tratado de esa manera. Vamos al 6, 7 y 8. Lea, por favor. Ivonne Carrillo. Sí, que está. Vamos a mandar a Ivonne. Ivonne. Buenas tardes, economista. Claro. Lea, por favor, los 3 artículos y me da su opinión. A ver. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Artículo 8. Derecho al recurso efectivo ante los tribunales competentes. Ya. Estos 3 artículos quieren decir que todos tenemos todos tenemos derecho a una protección de las leyes, de la autoridad. O sea, no porque uno tiene más, el otro tiene menos, va a ser marginado o no se le va a apoyar en el momento que necesite alguna asesoría o ayuda de abogados o de la justicia. Claro, de que todos somos iguales ante la ley sin ningún tipo de distinción. Aparte que tenemos el derecho a que se nos reconozca con personalidad jurídica si queremos formar una empresa o un negocio, y el derecho a un recurso efectivo en los tribunales competentes. O sea, si alguien comete un delito en lo civil, debe ser juzgado por un juzgado civil y no por un juzgado penal. O sea, siempre debe ser un jurado competente al tema de la sanción que uno está cometiendo, si es que la comete. Muy bien. Artículos 9, 10 y 11. Veamos que nos ayude Alexandra Vera. Buenas tardes. Buenas tardes. Al artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Derecho a ser oído públicamente ante un tribunal de importancia. Artículo 11. Derecho a presumir su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad. Muy bien, ¿su opinión? Bueno, en el artículo 11, se dice que todos deben tener derecho a presumir su inocencia mientras, no sea culpable. Entonces todos tenemos derecho ¿Alguien más quiere opinar sobre estos 3 artículos? Bueno, básicamente habla que tenemos derecho los seres humanos a presumir la inocencia. ¿Qué significa? No es presumir de que yo estoy jactándome que soy inocente. Presumir significa preasumir. Toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Yo no puedo decir que tal persona robó si no tengo las pruebas. Lo estoy difamando. Se presume inocente. Ya tendrá que ser juzgado, o si yo tengo las pruebas, tengo que demostrarlo en un juicio que esa persona es corrupta. Toda persona tiene derecho a ser oído públicamente por un tribunal de importancia. En caso de una discrepancia en un juicio, un tribunal es el que va a decidir sobre el problema que ha pasado. Y nadie podrá ser arbitrariamente preso ni desterrado. ¿Qué significa? Toda persona que es detenida debe ser detenida por una orden de prisión. Salvo el caso que esté en un acto de flagrancia. Por ejemplo, alguien está robando en flagrancia, se lo detiene enseguida. Entonces, como fue detenido en flagrancia en un robo inminente, entonces obviamente no necesita orden de prisión. Pero cualquier otro delito del cual se está acusando, debe haber una orden previa donde el juez tiene que evaluar las pruebas presentadas por el fiscal o por los acusadores y que amerite que sea detenido a la persona. Y ahí se emite la orden de prisión. De otra manera, si es detenido sin una orden de prisión,
es considerado arbitrario y puede ser objeto de habeas corpus o que pueda salir libre por mal procedimiento de la policía. Ese es el artículo 9, 10 y 11. Veamos el 12. Pero en el artículo 10 también decía que... Diga, a ver. En el artículo 10 también decía que tenía derecho a ser oído públicamente ante un tribunal de importancia. Claro. O sea que aunque él cometa el delito, también tiene el derecho de ser escuchado. Claro, por supuesto. El ladrón que es tomado preso en flagrancia tiene derecho a poner un abogado, obviamente, y ahí a demandar o contrademandar o decir de pronto que se equivocaron, que él pasaba por ahí y que fue detenido injustamente, que se parecía, que el ladrón original tenía una camiseta de no sé, de Melé y él también pasó por esa Melé y lo confundieron. O sea, ahí tiene derecho, obviamente, a la defensa y a ser escuchado en un auditorio público de importancia, o sea, que sea relevante, porque puede de la causa en sí. Sí, muy bien, ¿qué más? 12, 13 y 14, vamos con Víctor Caguana. Presente. Léase los 3 artículos, por favor. Ya, artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13, derecho a circular libremente y elegir su lugar de residencia y salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Artículo 14, toda persona tiene derecho a buscar asilo. ¿Qué puedo decir aquí? Como opinión que, por ejemplo, en la vida privada de una persona no puede haber persona que puede ser arbitraria, que puede estar, qué sé yo, en contra de su vida, o que esa persona también tenga derecho a una protección contra tales acusaciones. Y en artículo 13, que toda persona tiene derecho a circular libremente, ya sea dentro o fuera del país. Bueno, que nadie puede decir o prohibir decir que, por decir que uno salga a pasear o se va de viaje, ya sea en la provincia o fuera del país. En el caso del estado de excepción, cuando estábamos en estado de excepción, bueno, ahí uno tiene que regirse a las normativas de las autoridades, ¿no? Claro, por eso se llamaba precisamente estado de excepción y tenía que estar de acuerdo con la Constitución y con la orden de, en dado que estamos en una emergencia, se prohibía la circulación, había toque de queda y no podía haber circulación en cierto horario para precautelar la salud de las personas. No es que se realizó porque sí, porque queríamos, o sea, quería la gente que esté metida en las casas. O sea, se estaba buscando un bien superior y por ende se restringió un derecho que es el derecho del libre circular. O sea, nadie te podría decir, no, ¿sabes qué? No puedes salir de tu casa o no puedes salir al trabajo de 5 de la tarde a 5 de la mañana. O sea, uno es libre, uno puede estar en la noche, llegar en la madrugada a la casa o llegar al día siguiente. O sea, cuando se da el estado de excepción por este problema de la crisis y ahí hay el toque de queda y la prohibición de que podamos salir libremente en el territorio nacional. Pero de ahí ese derecho lo tenemos. Podemos circular libremente por todo el territorio nacional y también por cualquier otro país, entrar o salir. Una vez que ingresamos como turista y nos registramos, podemos estar ahí durante el tiempo que queramos o que tramitemos la visa de trabajo o la visa o la estadía. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias a la vida privada. Significa que tenemos derecho a tener nuestra vida en privado, en secreto, ¿no? En que no tenemos la obligación de contar nuestras cosas y nadie puede, así esa prensa, ingresar a nuestra privacidad, ya sea por grabarnos audio, grabarnos video, tomarnos fotos, si nosotros no queremos o no estamos interesados en que se publiquen esas fotos. Toda persona tiene derecho a buscar asilo y el ejemplo más cercano es el de Julián Assange, que estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Inglaterra porque se sentía perseguido por Estados Unidos y se le dio la embajada, se le dio el asilo porque toda persona tiene derecho al asilo, que terminó cuando el gobierno de Moreno se hizo neoliberal, de ser socialista pasó a ser de derecha
y obviamente pues salió a Estados Unidos y lo entregó al gobierno de Estados Unidos, le quitó el asilo en otras palabras. Veamos el artículo 15, 16 y 17. ¿Quién me ayuda? Secretario, usted, otra vez, dele. El artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Derecho al casamiento. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Artículo 17. Derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Muy bien, toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Usted nació en Ecuador, es ecuatoriano, nació en Perú, es peruano, nació en Colombia, es colombiano. Y así en el país donde nazca, tiene derecho a su nacionalidad y obviamente a todos los derechos y obligaciones que conlleva aquello. Pero también tiene derecho a doble nacionalidad. El Quito Díaz es argentino de nacimiento y ecuatoriano por naturalización. Y por lo tanto tiene todos los derechos y obligaciones de ecuatoriano y de argentino en su momento. ¿Ok? Entonces, eso es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, y tener a una libre movilidad también entre países, ¿no? A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad. No se le puede decir, sabes que ya no eres ecuatoriano o te vamos a desterrar. Eso no se puede. Todo el mundo tiene derecho a su nacionalidad. Derecho al casamiento solo mediante libre y pleno consentimiento. Sí, nadie puede obligar a casarse de otra persona, ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Es de mutuo acuerdo en que llegan las dos partes a casarse sin ningún tipo de presiones u obligación, ¿no? El derecho a la propiedad individual y colectiva, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Si usted tiene su casa, nadie se la puede quitar. Si tiene un carro, es su carro. Si se lo quitan, es un robo. O sea, todos tenemos derecho a la propiedad privada. Artículo 18, 19 y 20. A ver, venga Marixa Lozano, creo que no ha actuado. Dele. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Listo, todos somos... Sí, dame tu opinión. No, solo iba a decir que sobre el que dice toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento sobre las religiones. Claro. Sobre eso se trata, ¿verdad? Por supuesto, de religión. Ajá, que nadie nos puede obligar. Por ejemplo, a veces hay personas que vienen, los testigos de Jehová, los evangélicos, que como que exigen a las personas que se entreguen. O sea, uno puede escuchar, puede asistir a las reuniones, creer, porque creemos en Dios, pero no nos pueden obligar a pertenecer a una religión. Por supuesto, yo tengo una anécdota. Yo hace años me gustaba una chica, hace unos 15 años, una chica de testigo de Jehová, porque Guatemala, donde yo vivía, en mi casa del sur, hay todavía un templo de testigos. Entonces ellos pasaban por la casa, tocaban la puerta. Nosotros como somos católicos nunca les paraba bola. Pero la chica, pues yo, obviamente, pues como me gustó, conversé con ella. Me invitó varias veces al templo. Obviamente no fui. Solo cuando me invitó a la casa a hacer un par de charlas, 2 veces fui. Pero ya después me alejé porque me di cuenta que ellos tenían como exigencia. Ellos decían que no era exigencia, pero no, que uno no puede casarse con alguien o unirse con alguien de otra religión. Entonces, poco más uno tenía que, para tener algún tipo de relación, de amistad, cambiarse de religión o ser de la religión de ellos, y eso pues no está bien, ¿no? Eso es una imposición. Yo estoy en contra de esas imposiciones, no estoy en contra de las religiones, cada quien es libre de escoger la religión. Cada quien es libre de pensar. También en cuanto a política, cada quien es libre de ser de derecha, de izquierda, comunista, socialista, capitalista, así sea chido y sea pobre y sea capitalista, pero cada quien tiene el problema
es personal, la decisión es personal si quiere ser de una tendencia política cualquiera. Este artículo también va orientado a eso. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, libertad de conciencia. Cada uno es libre de pensar. No debemos, o sea, no estamos obligados a pensar igualito que lo que piensa el periodista A o el periodista B. No estamos igualito a pensar de lo que piensa el vecino. No tenemos la obligación de pensar igual de lo que piensa el vecino, lo que piensa la vecina, lo que piensa el comunicador social de televisión. No estamos obligados a pensar igualito que la prensa, que la revista. Ni siquiera, y muchas veces no pensamos igual que nuestros padres. Pensamos diferente. En ocasiones coincidimos, en ocasiones no coincidimos. Esa es la libertad. Y a veces Pero, ingeniero, disculpe que le interrumpa, pero no por eso también tenemos derecho a agredir verbalmente a otras personas o decir cosas que no son, por la libertad de expresión. Claro, por supuesto, precisamente mi libertad o la libertad de alguien comienza y termina donde comienza la del otro. O sea, mi libertad termina donde comienza la de la otra persona. Yo no la puedo insultar. Si yo le insulto, le digo borrego, burro, no piensas, es porque no puedo convencer y no puedo respetar, no puedo entender que la otra persona también piensa, y si él quiere votar por ese candidato es problema de él. Si él quiere ser evangelista o quiere ser mormón, es problema de él. No tengo por qué obligarlo, nadie tiene por qué obligarlo, ¿no? Ah, es que si no, no vas a ser mi amigo, o si no, no te puedes casar, o si no, no. Bueno, qué pena. Lamentablemente esas posiciones no son dables, violan realmente los derechos, más que nada el derecho a la libertad. Pues sin embargo, se dan. Las personas son intolerantes, no todas, pero sí hay un grupo de personas que se vuelven intolerantes y que quieren que pensemos igualito a lo que piensan ellos. Y después son los primeros que dicen que luchan por la libertad, que luchan por la libertad de las familias, del país, de que cómo es posible que pensemos iguales, que no seamos borregos. Y sin embargo son los que piensan igualito, que a veces lo que piensan en la televisión, y por eso agreden a los que pensamos diferente. Muy bien con ese artículo, esa opinión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, que como decía la compañera, no puede insultar. Yo no puedo insultar a alguien sin que tener la reacción. Si yo insulto a alguien, la reacción es que me pueda demandar por injurias, por insultos. O lo que es peor, pues puede llegar inclusive hasta los puños. Pero legalmente me podría demandar porque yo lo he insultado o la he insultado. Inclusive me puede demandar por agresión, no física, pero agresión verbal, por estar insultando. Entonces toda persona tiene derecho a eso. Derecho a la libertad de opinión y expresión y a no ser discriminado por sus opiniones, por su pensamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, sí, todos podemos reunirnos, podemos hacer fiestas, reuniones, podemos crear una asociación deportiva, un club, una barra del equipo de Barcelona, del equipo del otro equipo, no me acuerdo cómo se llama ya, del otro equipo. Podemos hacer lo que sea, esa es la libertad. Podemos hacer un club de ajedrez, podemos hacer un club de lectura, o sea, esa es la libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión, asociación, nadie puede ser obligado a pertenecer a ninguna asociación. Nadie me puede obligar. Yo tengo la libertad del club de ajedrez, por supuesto, pero si a mí no me gusta el ajedrez, nadie me puede obligar. Yo tengo la libertad no me quiero meter con la religión, pero de hacer barcelonita, nadie puede obligar a ser mielecita. O sea, no se puede. No puede ir en contra de ese derecho humano que es la libertad de reunión y asociación pacífica. 20, ¿no? 21, 22 y 23. Veamos quién está por aquí. A ver, repitamos con Jessica Ramírez. Yesenia Ramírez. Dele. Ya, profe. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Muy bien, ¿su opinión?
¿Su opinión? Que, bueno, en la opinión del artículo 23, que toda persona tiene derecho a trabajar, a elegir el trabajo que desee. Claro, nadie lo puede obligar a trabajar en algo. Nadie la puede obligar a trabajar, no sé, de secretaria, si usted no le gusta, no quiere, o si estudió ingeniería en telemática, ya es ingeniera, nadie la puede obligar a trabajar de secretaria. Hay personas que por la necesidad trabaja de secretario, trabaja que es un trabajo honrado, pero como uno se ha preparado para otra cosa, entonces pues nadie te puede obligar. O nadie te puede obligar a trabajar de albañil, que aunque también es un trabajo honrado, tú no has estudiado o trabajado para eso, nadie te puede obligar. Así como tú no puedes obligar a alguien a que te dé trabajo, una empresa que te dé trabajo, si es que no hay la vacante pertinente. Entonces, esa es parte de los derechos humanos, es parte de la libertad. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de un país. Sí, usted puede ser candidato a asambleísta, puede ser candidato bueno, el presidente tiene que cumplir unos requisitos como la edad, pero puede ser candidato cuando cumple la edad, candidato a concejal, candidato a alcalde. Todos podemos ser candidatos porque todos somos libres y tenemos ese derecho de participar, así como podemos elegir, tenemos el derecho de elegir nuestros candidatos o nuestros representantes. Tal vez no somos candidatos a la asamblea, pero elegimos a un representante que está de candidato y ese nos va a representar si que gana, ¿no? Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. El seguro social o la seguridad social es irrenunciable. ¿Qué significa irrenunciable? Que yo no puedo renunciar, no puedo decir, no, ¿sabe qué, jefe? No me afile el IES. Deme mejor la plata, deme esos $100 y no me afile. Así usted también se ahorra y yo gano. Eso no puede ser. Nadie puede firmar, ni el patrón no puede exigir, ¿sabes qué? Fírmame aquí donde tú dices que no quieres que te afile. Eso no hay, no existe, no es válido. Porque es un seguro, pero es un seguro, el seguro social es un derecho irrenunciable, o sea, no se puede renunciar. Y toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo. Nadie te puede obligar a un trabajo a realizar una actividad, o lo que es peor, te han contratado para una actividad y te ponen a hacer otra cosa. Nadie te puede obligar a eso. Artículo 24, 25 y 26. Venga, vamos a ver más acá, más acá. Bernabé Sánchez. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación responsable de la duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, la vestimenta, la vivienda y la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en los concernientes a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Bueno, mi opinión del artículo 24 sería que hay personas que tienen jefes o la persona que es mandada de una empresa que los como que obligadas a trabajar en tiempos de feriado o que que los obliga a trabajar más tiempo. ¿Por qué? Porque a veces uno no termina el trabajo, entonces eso no puede ser. Bueno, en mi opinión. Y el artículo 25, que toda persona tiene derecho al nivel de vida adecuado, o sea, porque hay personas, bueno, en el caso de mi papá es mecánico, pero mi papá no tiene ni un seguro social, ni ni un bono, ni nada. ¿Por qué? Porque no tiene como que un trabajo estable o no tiene un taller en sí. Y el artículo 26, que toda persona tiene derecho a la educación. Cada persona debe estudiar, así sean los niños que no tienen una economía sustentable, tienen derecho a la educación sin estar pagando matrícula o sin estar buscando personas que le busquen una matrícula y estarle pagando a esa persona. Muy bien. Sí, toda persona tiene derecho a un descanso. Nadie puede obligarte a trabajar horas extras, porque sí puede suceder
que el empleador, y bueno, no puede, a veces sucede, y por no perder el empleo uno se queda y trabaja las horas extras y sin paga. O va a trabajar un domingo cuando los domingos se descansa. A menos que tu horario sea de martes o de miércoles a domingo, o de martes a sábado, tú puedes trabajar un día de descanso normal porque está en tu horario. Pero si tu horario es de lunes a viernes, nada te exige o nadie te puede exigir a que vayas a trabajar un sábado o un domingo. Toda persona tiene derecho a nivel de vida adecuado, sí, a estar asegurado, a tener un buen sueldo, a un sueldo justo por lo que está trabajando, así como su familia, salud, bienestar, en especial alimentación, vestimenta y vivienda. Que en la práctica no se ve que el gobierno no sea capaz de que la economía genere las suficientes fuentes de trabajo para que todo el ecuatoriano o la mayoría de ecuatorianos esté trabajando, es otra cosa. Toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, a menos que lo concierna en la institución elemental o fundamental. Por lo menos lo que es la básica, escuela y colegio, debe ser gratuita. También universidad, porque como ustedes saben, esta universidad de Guayaquil es estatal, es del Estado y también es gratuita. Entonces, aunque realmente la gratuidad 100% no existe, ¿no? Porque usted por lo menos tiene que pagar pasajes, pagar comida, comprar los útiles escolares. Aunque en las escuelas del Milenio, en William Correa se daba uniformes, se daba útiles escolares, libros, se daba una colación escolar, el desayuno, algunas cosas interesantes que el Estado daba, pero no siempre se da y los demás gobiernos no han seguido con eso y no se garantiza realmente la educación gratuita en toda su extensión como un derecho, porque es un derecho realmente de los ecuatorianos y del mundo, ¿no? Porque estos son derechos universales. Artículos 27, 28, 29 y 30. Veamos si anda por aquí que no ha actuado. A ver, Daniela Méndez, prende la cámara y coméntenme, lea los 4 artículos y comente. Profesor, puedo apagar la cámara, es que lo que pasa es que mi hermana también está en clase y la conexión es muy inestable, entonces si yo la prendo al mismo tiempo. Gracias. Ya, artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico y en los beneficios que él resulta. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sean plenamente efectivos. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y el artículo 30. En la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar, solo hasta realizar puedo ver, no me sale más abajo. Repito ya ahí. Ya, o a realizar actos. Bien, ¿qué opinas? Ya, bueno, o sea, del artículo 27, creo que es algo que ahora como que se ha avanzado más, porque antes en cuanto a las artes no era tan buen nombrado como ahora. Antes si alguien decía que era artista o algo, lo veían como alguien vago, alguien que no hacía mucho por la sociedad. Entonces yo creo que también merece su derecho y su respeto, porque son personas que han demostrado que hacen actos muy buenos y cosas demasiado buenas para lo que es el mundo. Creo yo que es así. Muy bien. Eso. Claro, básicamente toda persona tiene derecho a tomar libremente en la vida cultural. Usted tiene derecho, nadie le puede exigir que no asista a una obra de teatro, que no asista a una feria, que no asista a un desfile, por ejemplo, en la fiesta de Guayaquil. Son actos culturales que son de libertad y tenemos derecho a participar en ellos, ¿no? Activamente. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades se proclamen en la Declaración de Derechos Humanos. Sí, correcto. Todos tenemos derecho a que se proclamen y se cumplan nuestros derechos universales. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, tiene un deber y un respeto con la comunidad.
así como tiene deberes o tiene derechos, también tiene obligaciones con la comunidad. A no ensuciar, a vivir en comunidad tranquilo, a no hacer bulla, a respetar a los demás que viven con ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en la presente declaración se podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno del Estado, un grupo o una persona para emprender, desarrollar actividades o realizar actos. Toda persona tenemos derecho a emprender o desarrollar actividades de libre decisión nuestra. Nadie nos puede imponer algún tipo de actividad que no queramos. Y ahí terminamos los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué les pareció? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Se cumplen esos derechos? ¿No se cumplen? Cuéntenme. ¿Se cumplen los 30 o no se cumplen los 30? ¿Cuántos se cumplirán? ¿10? ¿Todos? Ivonne Carrillo, cuénteme, ¿qué piensa? ¿Se cumplen o no se cumplen? Economista, la verdad no se cumple todo el tiempo todos los derechos. Más que todo aquí en el país tenemos mucho problema con eso, mucha discriminación. En el caso de una persona que llega a caer presa, no todo el tiempo se hacen válidos sus derechos, muchos están presos siendo inocentes. Exactamente. No se respeta la ley, no se respeta a la persona, no se respeta el pensamiento ajeno, se es racista. Usted ve en redes sociales que es increíble cómo la gente ahí muestra realmente todos sus problemas, muestra el racismo, muestra si la persona, cuando los indígenas estaban reclamando en octubre del 2019, la gente en redes sociales, bueno, no todos, ¿no? Pero hubo una gente que le decía que eran de todo, que los indígenas, regresense aquí, al país del páramo, como posible, son vándalos, cuando era gente que estaba reclamando por los intereses de todos, y se les dijo que eran hasta vándalos, hasta terroristas. Entonces, no se respeta, de verdad que los derechos, ¿no? Derecho al trabajo, no todos tienen trabajo, derecho a no ser discriminado por el sexo, por ejemplo, si es gay, no se le da trabajo, todavía se lo discrimina, ¿no? Inclusive se lo discrimina en público, ¿no? No es que se lo deba aplaudir, pero es una realidad y es un respeto porque es una persona como cualquier otro. Así se lo tiene que ver, como cualquier otro, una persona, indistintamente de su inclinación. Pero no hay ese respeto, no hay el respeto al pensamiento distinto. Cuando se politiza cuando hubo la campaña fue increíble cómo se insultaba a la población porque no pensaba como ellos. Ahora hubo el problema con Perú, las elecciones también allá se polarizó, se habló del miedo al socialismo, al comunismo, o sea, se usa de todo para ganar y esa es la falta de ética también. Bueno, no ganaron, ganó el socialismo, pero se usa la ética mal vista, ¿no? No se aplica, mejor dicho, la ética del respeto al contendor, ¿no? O sea, que vota por mí porque yo haré esto, eso lo acá, porque yo soy esto, porque yo tengo estos estudios, pero la venta de, ¿qué se vende en la política? Vota por mí porque el otro es feo, es alto, es bajo, es gordo, es moreno, es gay, es socialista, es comunista, no votes por él por eso, pero vota por mí. La publicidad política no es vota por mí porque yo soy inteligente, porque he estudiado, porque tengo 3 maestrías, porque voy a hacer bien por el país, porque soy un hombre de buen corazón. Vota por mí porque el otro es malo, porque el otro es corrupto, porque el otro es feo, porque el otro es negro, porque el otro es... Y ese es el problema que se nos vende muchas veces eso como algo bueno cuando no es así. ¿Ok? Eso principalmente. De ahí el derecho a la vida. El derecho a la vida es un tema muy polémico. No quería tocarlo de nuevo, pero solo así suavecito, que hay mucha gente que está a favor del aborto cuando yo en lo personal estoy en contra. Y que muchas personas lo ven como normal o común. Lo veré como normal o lo ven como algo necesario. En otro curso me dijeron que cómo es posible que si es violada una mujer no tenga opción de
de quedarse con ese trauma psicológico y de abortar. Yo le dije, le respondí, pues, discúlpenme, si ya le crea un trauma el violador, que debe ser castigado, no se le crea otro trauma con matar al hijo. Y la chica me contestó, ¿y cómo es posible, cómo va a crear usted un hijo que es producto de una violación? Bueno, es su hijo. Indistintamente producto de que sea, es su hijo. Y es precisamente eso el problema psicológico que puede causar el hecho de matar al niño y hacer un aborto. Y por último, el niño se lo puede nacer y puede regalar, lo puede donar. Eso le iba a decir, lo puede dar en adopción a muchas personas que no tienen bebés. Exactamente. Entonces, y a veces se usa el pretexto de la violación para aprobar esto del aborto. Y habrá mucha gente que dirá, muchas mujeres que dirán, no, me violaron, cuando no la violaron, sino que está poniendo de pretexto eso. ¿Para qué? Para poder abortar. Entonces yo sí creo que debería estar prohibido como lo está. Y que en todo caso habría que hacer un gran debate nacional, porque el Estado debe intervenir en salvar a estas mujeres que han sido violadas, psicológicamente ayudarlas económicamente, y si quedan embarazadas, pues, o han quedado embarazadas producto de una violación, ayudarlos también a tener al niño o a la niña y darle asistencia en los primeros años para que esa niña tenga un arreglo psicológico del problema que le causó la violación. Que realmente el problema de la violación es del hombre, que también no tuvo los valores. O sea que el problema se puede solucionar con dinero. El problema no se soluciona con dinero, pero sí se ayuda si la niña, por ejemplo, no tiene cómo mantener al niño, un aporte económico, una ayuda, porque si no me vas a decir, pero ¿cómo voy a tener un niño si tengo 16 años y cómo lo voy a mantener? Tengo que dejar la escuela y trabajar. Entonces matemos, la solución es matar al niño. No, pues, o sea, lo importante es defender la vida. El dinero no es que calma o ayuda. El dinero va a ser necesario para que la niña termine sus estudios, obviamente tenga el niño, y ahí puedas mantenerse hasta que pueda encontrar un trabajo y pueda ahí mantener un niño, en el supuesto que no tenga familia que la pueda ayudar, porque si hay familias que ayudan a las señoritas que han tenido este problema. O también puede darle a la adopción, profe, ¿verdad? Puede dar Sí, profesor, o sea, ya existen fundaciones. En caso si ya no así quiere. que hagan ese Claro, tipo pero de es que cosas. no solamente fundaciones, es el Estado el que debe hacer. Porque fundaciones Claro, son si no es que privadas, muchas veces y el Estado no fundaciones- hace parte de esas cosas. Es que eso no hace el Estado porque eso es gasto público. Y depende de la ideología que esté en el gobierno, a ellos no les gusta gastar, porque el gasto público sale de impuestos, a los ricos no les gusta pagar impuestos, entonces por eso no quieren gastar. Pero es el Estado el que debe entrar ahí. No es la parte privada. La parte privada es una fundación que a veces se alcanza, a veces no se alcanza, y es el Estado que tendría que ayudar a esta niña que ha sufrido la violación. Y es un problema integral, no es que solo se soluciona con el aborto o con negarlo o con aprobarlo, porque es integral. El problema de ella no es el niño realmente, el problema es la violación, el problema es el daño psicológico, el problema es el daño en la escuela o en el colegio, el problema es el daño económico porque no tiene todavía trabajo ella y que no va a tener cómo mantener al niño. El problema es que no está preparada por la edad, de pronto si es 12 años, 15 años, no está preparada por la edad. Entonces hay que hacer un sinnúmero de cosas, hay que hacer una sanción al violador y también aplicarle cursos de rehabilitación, a tratar de rehabilitarlo por el error que cometió en su vida, para que no se pierda esa persona o no se vuelva más dañado de lo que es. Si cometió ese error, recuperarlo para la sociedad. Y a la niña tratar de asistirla hasta que dé a luz y hasta después de eso, si lo decide mantener o no, darle la oportunidad que tenga para reinsertarse en la sociedad y que no cometa el error de alejarse del niño o antes de que nazca, abortarlo. Yo creo que esa no es la solución. Sería una solución un poco fácil. No es que es mi cuerpo, pero sí es el cuerpo de ella, pero dentro de su cuerpo ha creado un nuevo cuerpo y sobre eso no tiene usted decisión. O sea, yo sé que no fue producto de amor o de libertinaje del niño, fue de violación, pero la solución no es matar al niño. La solución es integral, buscar la forma de que el niño nazca y ayudarla a esa señorita. Y si no fue producto de una violación, fue producto de una noche de copa o una noche de pasión, ahí también es la falta de responsabilidad del hombre y la mujer, el hombre por no usar preservativo, la mujer por no exigírselo, y que hay que asumir ciertas consecuencias por el hecho de que ya viene a luz
viene a la vida un ser. Entonces tiene que tomar responsabilidad de lo que hicieron, y no pagar, o sea, no, es que mejor lo aborto para no tener problemas porque como tengo 19 años, no estoy listo para tener un hijo o no estoy lista para tener un hijo. Yo creo que esa no es la solución. Pero en todo caso, cada quien tiene su propio pensamiento, su propia forma de pensar, y yo no quiero imponer nada. ¿No? Igual esto no es para polemizar ni pelear, ¿no? Simplemente es para dar una opinión en caso en virtud de un derecho humano, por eso están los derechos humanos, que dice que el ser humano tiene derecho a la protección de la vida, a proteger la vida desde su concepción. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Un tema menos polémico. Listo. Niños, ¿cómo van con el glosario? ¿Sí van bien en el glosario? ¿Con las actividades en el Moodle? ¿Están bien en el glosario? ¿Ya lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Están haciendo las palabras? Yo aún no lo he hecho, profe. Bueno, vayan haciendo, que miren que acaba el 10 de julio. No van a estar apurados después. ¿Cuántas palabras son en total? Son 5. Son solo 5, ¿verdad? Sí, con cualquier letra. Con cualquier letra. Van haciendo una, después hacen otra, llevan 2, llevan 3, hasta que cumplen. Ok. ¿Ya tomé lista, secretaria, aquí? ¿O no? No, profe, creo que no. No creo. En sí no tomé lista. No he tomado lista porque usted ingresó y ahí pidió que los grupos pasaran los PDF. Ya los iba a mandar ahorita. Dije, ya nos ahorramos 5 minutos porque faltan 3 minutos para la... 3 minutos. Bueno, sí, sí, acaso tomar lista. Ya les tomo rapidito, un ratito. Déjenme ingresar al sitio nuevo. Si no me quería aceptar a mí en economía. ¿Y por qué te va a aceptar a usted? No me dejaba ingresar. Porque llegué tarde. No, si tenía rato. Usted llegó tarde. No, yo no llegué tarde. Yo estaba aquí. Sino que estaba realizando unas cosas en la computadora. Lo que pasa es que siempre doy tiempo que entren todos en sala de espera y ya cuando entren algunos ahí los doy entrada. Porque si les doy entrada de una, que saben entrar con el audio, saben estar preguntando cosas, entonces yo mejor doy 10, 15 minutos en que ingresen a la sala. Y cuando veo que están 30 en la sala o un poquito más, ya le empiezo a dar ingreso. Bien, listo. Espérese que algo tengo con el internet. No me coge. Ahí entró el SIU. No estaba entrando el SIU. Es que este SIU, me imagino que para no estar abarrotado de personas, si en 5 minutos no has escrito nada, te saca. Y tienes que volver a ingresar con la clave, volver a ingresar con todo el proceso. Entonces déjame ingresar de nuevo con todo. Ya puse la clave. Profe, una consulta. Los que no expusieron hacen así mismo como la semana pasada, ¿verdad? Claro, o sea, es el Word, el PowerPoint y el video. Hoy expusieron 2 grupos. Esos 2 grupos van a subir todos los integrantes solamente Word y PowerPoint. Y los otros grupos que no expusieron van a subir video de Zoom, tienen que grabarse la exposición en Zoom, van a subir Word y PowerPoint. Así que igual que la semana pasada. Y para la próxima semana tienen un siguiente tema. Ahí revisen que ahí tiene que estar en el aula virtual. Sería la Expo 4, clase 5, si no me equivoco. 3, exposición 3. Ya, Expo 3, clase 4. Expo 3, clase 4. Ya, tranquilidad, no hay problema. Tengo problemas con el internet porque no entro del SIU. Fue una pregunta. Yo en la primera clase no pude ingresar por el campo virtual. Yo ingresé por Zoom, pero como Zoom usted no utiliza, no pude ingresar la primera clase. No es que no utilizo, el problema es que no ingresa. Yo ya me pasó con un curso, yo pasé ahí casi 1 hora esperando a los que lleguen y ellos estaban supuestamente en sala de espera y yo nunca los vi que estaban en sala de espera. O sea, hay una descoordinación del sistema. Cuando ingresan por el Zoom no me aparecen a mí en la sala de espera. Entonces yo ya opté desde los semestres anteriores, yo opté por copiarles el enlace en el Zoom. De esa manera, pues copiarles el enlace en el aula virtual. De esa manera, si no pueden ingresar por Zoom, entra por el aula virtual y ya está. Sí, eso hice en la segunda clase, pero tengo falta en la segunda clase. O sea, sí entré, pero en el Zoom la asistencia me sale que no es que la asistencia que queda es la asistencia que yo tomo ahorita.
Esa es la que queda. Por eso tiene falta, porque simplemente no vino. No, pues en la segunda sí entré por el campo virtual, Ya, ¿y por qué no tiene asistencia entonces? porque ya ingresé tarde. Ahí está su respuesta. Ah, ya. Profe, tenía una duda, profe. Un ratito, ahí recién ingresé. A ver, ahora sí digan. Ustedes son el 1-4, ¿no? Sí, profe. Ya, dele, cuéntenme. Es sobre la tarea 1 para el 11 de junio, que ya pasó, pero yo envié, pero el archivo del video no se me envió muy bien. Y ese quería verificar con usted si se envió o no. Porque me sale ya enviado, pero a mí no me sale ni un archivo de video, que es el video 1, que tenemos que nosotros en un video decir nuestro nombre, apellido, colegio, pasatiempo, etc. Sí, yo me acuerdo, pero lo que pasa es que yo no puedo revisarle porque ahorita al menos el internet está terrible. Entonces no, mire que estoy tratando de ingresar para tomar la lista y llevo, ¿cuánto? 5 minutos en esto, ya son 5, ¿verdad? Ya son 5 en punto. Y todavía no puedo ingresar a tomar lista. Entonces le puedo avisar a la secretaria ese asunto y ahí que le comunica a usted. Pero yo no le puedo arreglar, ya no, si no subió bien, ya yo no tengo problema ahí. Si no sube bien, no sube bien. Es que fue porque tuve problemas con el modem, fue. Sí, pero usted tuvo problemas por el modem ahorita, ayer, antes de ayer, se tuvo tiempo. No, el mismo día que subí la tarea. Pero esperó para el último. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que le pongan la nota sin haber podido subir el archivo? No, que me habilite para volver a enviar el video. Es que eso sería atrasado. Yo cómo sé que usted no hizo el trabajo y recién lo quiere enviar. No, sí lo hice, sí era un video simple, profe, era solo nombrar mi nombre, apellido. Bien, aquí hay un problema porque no me carga. A ver, van a abrir las cámaras para tomar fotos y para poder ubicarlos después y tomarle la lista así. Nos queda otra. Y están 36, no están todos. Ustedes son como 40. A ver, déjame probar una vez más. Ay, este Siuk. A ver, para que vean que estoy ahí y ahí no se mueve ese Siuk. Pongo actualizar, refresh, nada. Bien, cada uno tomará ahorita un capture de la clase, de lo que estamos, ahí estamos todos con la cámara prendida. Toma un capture ahorita cada uno y lo envía al grupo de WhatsApp para ponerle la asistencia. Secretaria, usted me va a registrar todo lo que envíen y después me pasa los nombres de los que asistieron hoy día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Tomen rápido un capture todos porque ya ahorita definitivamente el SHUB, bien, gracias. Ya no puedo, no está ingresando, está caído, sí, no se puede. Y ya son más de las 5 y hay otra clase. Entonces tomen rápido el capture, por favor, tomen la foto. Puede ser una foto con celular, puede ser tómense un selfie con respecto a la cámara, con respecto a la sala, al aula, ¿no? De que están aquí. Sí, mejor tómense un selfie y lo mandan a mi secretaria para yo validarle la asistencia, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? Vamos a cerrar la sesión. Aquí dice Julio Valencia. Buenas tardes, compañeros. ¿Tiene algún grupo de WhatsApp creado? Secretaria, tome nota de este chico, por favor, ayúdamelo. Julio Valencia. Sí, profe, ya anoté el número del compañero, ya mismo le escribo y lo agrego. Yo conozco a Julio. Julio, bienvenido. Ayúdelo ahí para agregarlo a los grupos. Niños, no queda más tiempo porque tenemos ya otra clase. Un abrazo, niños. Pasen bien, una linda tarde, un lindo fin de semana, un lindo Día del Padre. Feliz Día del Padre a los que son padres y feliz Día del Padre para sus papitos. Y pasen súper bien el domingo. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Gracias, igualmente. Gracias.